Reciban todas y todos ustedes un afectuoso saludo. Quiero agradecer la amable invitación a este evento que me honra participar en él. Debo compartir con ustedes en un corto tiempo temas que son amplios y profundos y que requieren mucha reflexión. En lo personal he estado desde que comencé mi vida académica hace 35 años preocupado de la integración de las tecnologías en educación y los cambios sociales, culturales que esto está provocando. Y por lo tanto, aún a riesgo de una cierta superficialidad, en algunos puntos pasaré muy rápido a título de inventario y en otros me detendré a reflexionar con un poco más de profundidad y dejaré a través de esta presentación que espero que los organizadores puedan compartir con ustedes una serie de referentes que hemos estado trabajando como publicaciones, manuales, capítulos de libros que tratan estos temas y que quedan a su disposición. He organizado la conferencia en 4 puntos: el contexto disruptivo que caracteriza la transición cultural actual, una diferenciación conceptual entre técnica o tecnologías, qué nivel de comprensión estamos teniendo al respecto, cómo esto presenta dificultades en educación y cuáles son, a mi modo de ver, los principales desafíos en educación de ahora y hacia el futuro. El contexto disruptivo que nos caracteriza está situado en profundos cambios en la sociedad y en la cultura asociados a la innovación científica y tecnológica. Esto ya está en desarrollo hace bastante tiempo. Lo que sucede es que con la inteligencia artificial ahora se ha hecho más evidente, aun cuando ya estaba funcionando, y se proyecta hacia el futuro cercano, en las próximas 2 décadas, una modificación drástica y profunda de la fisonomía del mundo. Las formas de vida del hombre están cambiando y nuevas formas de comportamiento individual, social, colectivo y de trabajo. Hay como una cuarta revolución industrial o tecnológica y científica en el mundo. Dentro de las principales tecnologías disruptivas, sin duda la inteligencia artificial es una tecnología transversal que afecta y promueve muchas otras e impacta en su desarrollo. Es decir, las máquinas son capaces de hacer cosas que los hombres también somos capaces de hacer, pero de manera más eficiente y mucho más rápida. La Big Data, el manejo masivo de datos, que es un manejo inteligente de la información, hace que nuestra forma de comportamiento digital sea mucho más eficaz. Cofiñón le llamaba eficacia en la acción, un cibernético de la década del 60 del siglo pasado. La biología sintética, la ingeniería de tejidos, los laboratorios de sistemas complejos, por ejemplo, aplicados en salud, van a cambiar la expectativa de vida y va a aumentar muchísimo. Y vamos a tener nuevas tensiones aquí respecto de quiénes tienen acceso a este tipo de tecnología para mejorar sus condiciones de vida. La robotización, junto con la microminiaturización, todos los sistemas automatizados, los cyborgs, van a reemplazar muchas funciones humanas y probablemente la restricción laboral y la transformación laboral disruptiva está provocando y provocará en el futuro muchos cambios. La nanotecnología, que va a permitir también tener impactos en salud a través de sistemas robotizados, microminiaturizados para mejorar la salud humana. La realidad aumentada, que permite reproducir la realidad del mundo físico en ambientes digitales virtuales en tercera dimensión. Las redes neuronales artificiales, el procesamiento natural del lenguaje, la salud digital con la telemedicina, la telesalud, la informática médica, la odontología digital. Y así una serie de otras tecnologías que no tengo el tiempo de poder detallar: el Internet de las cosas, el Internet de las personas, las ciudades inteligentes, los vehículos autónomos, el mercado digital, la impresión 3D y 4D que nos va a permitir resolver muchas situaciones prácticas en el hogar, la domótica, que es la tecnología en el hogar, la seguridad de las cosas, y así una serie de otras tecnologías que no tenemos tiempo de poder analizar, pero que son cibernética aplicada, es decir, la automatización de muchas acciones que
el ser humano no puede realizar tan eficientemente, pero que si se vincula con la vinculación eficiente entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial, se produce lo que Kurzweil llama la ley de rendimiento acelerado, que es el aumento exponencial del conocimiento de aquí hacia adelante. Cuestión que vamos a ver después más rápido. Desde una racionalidad positivista, pragmática, lo que ha hecho la humanidad en la modernidad es desarrollar conocimiento y ciencia y tecnología, pero en una realidad bidimensional. Es decir, lo que era propio de la modernidad era el tiempo y el espacio, que fueron las categorías del tiempo moderno. Galileo decía, si quiere hacer ciencia, mida. Einstein planteaba, el tiempo humano es lo que mide el reloj, de una manera simple. ¿Sí? Tiempo y espacio fueron las categorías modernas. Hoy día estamos con una nueva dimensión que nos lleva a una humanidad tridimensional, en donde tiempo, espacio y virtualidad se conjugan y nos hacen dimensionarnos y movernos en otras categorías que no existían y que han cambiado rápidamente la fisonomía del mundo, como anticipaba. La revolución informática del siglo pasado se demoró 70 años en masificarse. Las tecnologías disruptivas en 2 décadas van a estar ya y van en proceso de masificación muy rápido. Entonces, mundo digital, ciberespacio, metaverso, todas estas categorías hacen que nosotros nos movamos desde otra forma inédita en toda la historia de la humanidad. Y eso tenemos que darnos cuenta qué significa como desafío desde el punto de vista individual, social y cultural. Aquí requerimos una disquisición conceptual. Una cosa es la técnica y otra cosa son las tecnologías. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la comprensión que tenemos acerca de las tecnologías? Las tecnologías son antropológicas, vienen desde el Homo habilis hasta lo que podríamos denominar el Homo cyberneticus actual. Es decir, este hombre que hoy día ejerce acciones de control, de dirección y de toma de decisiones automatizadas sin requerir necesitar entender los procesos de control que hay detrás. Lo importante es para qué se usa. Así como los Homo habilis desarrollaba soluciones primitivas para adaptarse al medio, hemos pasado por distintas instancias en la historia. Una sociedad de la soberanía, donde los hombres construyeron máquinas más eficaces, como en la Edad Media, por ejemplo, que eran mecánicas. Una sociedad disciplinaria, según Deleuze, en donde las máquinas comenzaron a funcionar con energía. La energía del vapor, la energía eléctrica, los hidrocarburos, los derivados y ahora las energías alternativas. Y estamos a portas en el desarrollo de lo que podría ser una sociedad del control, donde hay una capacidad de ejercer control sobre el quehacer humano en la medida que nosotros dejamos un rastro digital de nuestro quehacer. Pero para los griegos, la técnica era un arte, una virtud, un saber hacer. La técnica era, o tecné, como ellos le llamaban, los saberes eficaces. Sin embargo, para que hagamos tecnologías, lo que tenemos que es un estudio sobre el saber hacer, una reflexión, la conformación de un conocimiento en profundidad respecto de qué contenidos, qué usos y para qué fines se usan las tecnologías. Sin ese proceso de reflexión, lo voy a decir drásticamente, tendemos a ser consumistas, oportunistas de información. Y tenemos otros desafíos que tienen que ver con la gestión del conocimiento, por ejemplo. Pero para llegar a eso necesitamos tener este proceso de reflexión. Entonces las tecnologías son antropológicas, influyen en nuestra identidad. Son espacios, dice Stigler, artificiales que el hombre ha creado que hay que ser y deben ser habitados por el hombre. Y lo que hacen es aumentar eficacia en nuestro quehacer. ¿En qué situación nos encontramos? Estamos consumiendo información, pero además de manera ineficiente. El 70% de la información disponible está subutilizada, la desconocemos. En educación, por ejemplo, existen muchos recursos didácticos digitales, muchos ambientes de aprendizaje, plataformas que podemos intencionar para que sean bien utilizadas. El problema de la tecnología en el aula no es que los alumnos lleven o no celulares, el problema es cómo los usamos para aprender y combinar la didáctica y mejorar la oferta, enriquecer la oferta didáctica.
Entonces, ¿qué pasa con educación? ¿Qué dificultades tenemos? Primero, que este cambio estructural requiere nuevos paradigmas. Tenemos que prefigurar nuevas tendencias en educación. Y pareciera que esto no está en el debate, todo lo contrario. Después de la pandemia, que por emergencia tuvimos que usar las tecnologías intensamente, y nos dimos cuenta que no estábamos preparados, nadie, ni los familiares, ni los profesores, ni los estudiantes, ni las instituciones, para un uso intensivo, no hemos llegado a la conclusión que en realidad deberíamos ser capaces de crear una nueva pedagogía que combine las tecnologías con el aula tradicional. Entonces, hay un tema que tiene que ver con que la humanidad está enfrentada a una gran indefinición que no estamos resolviendo. Hay muchas teorías, metarrelatos, como la cultura global, la sociedad posmoderna, sociedad del conocimiento, cultura cibernética, sociedad líquida, el anarquismo epistemológico, la teoría del caos, la teoría de la toma de decisiones, el fin de la historia, la epistemología de la complejidad. Hay muchas búsquedas para tratar de explicar esto. Pero tenemos un problema. No hemos sido capaces de visualizar una visión del futuro que nos permita resolver los problemas de hoy. Y por lo tanto estamos atrapados, no tenemos visiones postcapitalistas ni postliberales, no tenemos visiones de la disrupción tecnológica y sus desafíos para el futuro. Y lejos de eso, aparentemente involucionamos tratando de recuperar lo que nos da el marco de seguridad, que es la concepción tradicional de la educación. Entonces, las preguntas derivadas son, ¿estamos suficientemente preparados para asumir estos cambios tan abruptos y desafiantes? ¿Hemos desarrollado una ética y una moral para el desempeño virtual? ¿Existe inequidad por las brechas digitales y sociales en equipamiento y conectividad que no garantizan que todo el mundo tenga un acceso igualitario a estas tecnologías para educarse? ¿Están instaladas las habilidades digitales necesarias para lograr estos desempeños eficaces con el uso de estas tecnologías? Y hay una serie de otras interrogantes que yo podría plantearles, pero por razón del tiempo las dejaré para que ustedes se las autoformulen. El tema de fondo es que aún no nos hemos repensado suficientemente y por lo tanto no hemos logrado al menos ponernos en función de colocar en la mesa de trabajo pedagógica, curricular, educacional, de las distintas instancias que tienen que ver con las definiciones de la educación de hoy y del futuro, para tener una visión disruptiva de la educación. Necesitamos nuevos paradigmas educativos y nuevos roles. Y la pregunta de fondo, ante esta realidad que se complejiza, que es intercultural, que es globalizada, que vincula la singularidad del grupo humano al que pertenecemos con la cultura a escala humana, que tiene otras complejidades, ¿es posible continuar enseñando y aprendiendo solamente desde lo que hemos estado acostumbrados? Desde una visión racionalista, académica y principalmente con un currículum situado, remitido al aula tradicional de tiempo y espacio. Creo que es un interrogante muy importante que hay que tratar de resolver, al menos para colocarle en la mesa de trabajo. De aquí derivan los desafíos para la educación. El primer desafío, para mi modo de ver, es global. Tiene que ver que estamos viviendo una profunda transición cultural y por lo tanto tenemos que resolver nuestra identidad. Y nuestra identidad es tridimensional. Somos sujetos remitidos a la singularidad del grupo humano al que pertenecemos, que nos da identidad, pero a su vez tenemos que resolver cómo nos vinculamos con la cultura a escala humana. Y por lo tanto, si estamos en la virtualidad, estamos tridimensionales. Si nos negamos a esto, quiere decir que nos estamos perdiendo la oportunidad de ampliar nuestro espectro de posibilidades para el aprendizaje. Sin embargo, estos fenómenos de dinámicas culturales como la transculturación, que es la transferencia de elementos culturales de un grupo humano a otro, la aculturación, que puede ser la tendencia a perder la identidad cultural, y la endoculturación, que son los procesos de reafirmación de la propia identidad, son procesos que siempre han existido en el hombre, desde que primitivamente las distintas tribus se vinculaban, pero eran muy lentos y hoy día son muy rápidos. La pregunta es, ¿esto está presente en la pedagogía? ¿Es un tema relevante en el currículum? Yo creo que aún no. El desafío ético y moral.
generalmente se tiende a hablar de la ética y la moral como que fuesen lo mismo. Creo que es bueno detenerse a analizar con detención esto, porque las tecnologías en sí mismas, desde el punto de vista ético y moral, son neutras. Las tecnologías no hacen nada por sí mismas. Las tecnologías adquieren sentido ético y moral de la forma en que las usamos, los contenidos que les damos y los fines para los cuales las usamos. Siempre a mis alumnos, cuando me preguntan, explique esto con un ejemplo, pongo el ejemplo muy sencillo de un cuchillo. Un cuchillo es una técnica rudimentaria. Yo lo puedo usar para un acto virtuoso y compartir una manzana o para matar. La vida es un valor. Los valores son permanentes. Están por sí mismos. Max Scheler, cuando habla de la teoría de los valores, dice, el valor estético, el valor de la vida, el valor de la naturaleza está ahí. El ser humano es el que tiene que descubrirlo y ejercerlo. Y para eso requiere ciertos principios de vida que rijan sus conductas y ciertas normas y mores, es decir, conductas que están regladas por la costumbre o porque están regladas por las leyes, deben ser un patrón de comportamiento que hay que respetar. Entonces, el tema es que los contenidos, los usos y los fines de las tecnologías los aportamos nosotros, los definimos nosotros. Y para eso tenemos que tener una reflexión ética y moral que nos conduzca a un uso ético y moral de estas tecnologías. El desafío epistemológico. Aquí hay un tema muy complejo en educación. Hay una frontera entre administrar información y gestionar conocimiento. Cuando nosotros accedemos a fuentes de información, representamos esa información y la reorganizamos y la generamos como un nuevo constructo, estamos en el plano que no es trivial, ¿eh? Porque hay que tener la capacidad de seleccionar la información relevante, pero también dicho en pedagogía fea, es como el síndrome del rincón del vago, es decir, copiar y pegar. Entonces, ¿qué es lo que requerimos los profesores con los estudiantes? Primero que los estudiantes asuman un rol activo, protagónico, autónomo, autorregulado en su aprendizaje, sean capaces de generar constructos teóricos o prácticos propios, los representen y los hagan transferibles. Y esa representación tiene que ser mediada por un lenguaje. Un lenguaje epistemológico no es solo la lengua materna, es cualquier representación abstracta de la realidad. Las matemáticas son un lenguaje, la geometría, el lenguaje de señas, la música, el arte son lenguajes. Un niño que dibuja, raya y que dice mi papá, mi mamá conmigo a comprar al supermercado está representando conceptos. Está usando un lenguaje, en este caso, de una representación estética que un adulto podría no interpretar, pero que pedagógicamente sí tiene mucho significado. Hay conceptos. Entonces las tecnologías son eficientes para esto. Hay múltiples formas de representar constructos intelectuales. Hay software educativo, simuladores, dibujadores, hojas de cálculo, plataformas, como decía. Entonces el tema es que no los usamos. Hay que gestionar conocimiento, vincular el capital intelectual individual que es capaz de generar un alumno cuando aprende, realiza un proceso de metalenguaje y de metacognición, lo representa a través de un lenguaje y lo hace transferible y contribuye a la conformación de un capital social, que es colaborativo, es colectivo. Y eso también supera el individualismo del aprendizaje tradicional. Hay que vincular la administración de información con la gestión del conocimiento. Aquí volvemos a Kurzweil, la ley de rendimiento acelerado. El desarrollo del conocimiento es tan vertiginoso que si no instalamos nuevas habilidades para el siglo XXI en nuestros estudiantes, no van a ser capaces de comprender estas nuevas dinámicas en que la inteligencia biológica y la inteligencia artificial se unen y se potencian. Pero la inteligencia artificial no hace por sí sola las cosas. Nosotros alimentamos los sistemas y los hacemos recursivos, dependiendo del tipo de intención que queremos para activarlos, los propósitos, los fines. Y ahí es el hombre el que le asigna la cualidad o el defecto. Somos nosotros los seres éticos y morales. Por lo tanto, es muy importante tener claridad respecto de esto. El comportamiento virtuoso no lo hace la máquina, no lo hace la inteligencia artificial, lo hace el fin, el contenido y el uso que yo le doy. Eso es muy importante. Entonces, para gestionar conocimiento, tenemos que entender esta
relación entre la inteligencia biológica y la inteligencia artificial que genera dinámicas exponenciales de desarrollo del conocimiento. Esto implica un desafío curricular. Desde el rol tradicional del profesor, en que el profesor era un filtro cognitivo entre la fuente del conocimiento, de lo que ya se sabía, y el alumno que tenía que vincularse con lo que el profesor estaba dispuesto o capacitado para enseñar, deberíamos transitar a una pedagogía más horizontal, más autorregulada y más autónoma. A mí me encanta decir los profesores y los estudiantes cómplices, complicados, complejizados en el conocimiento, donde ese círculo amarillo es lo conocido, pero en donde ambos invaden lo por conocer y por lo tanto desbordan los límites de lo conocido. Y en esto las tecnologías ayudan, no reemplazan la inteligencia humana, ayudan a aumentar la eficiencia. Entonces, desde lo que hacía la educación tradicional, formar principalmente productores de bienes y servicios, hay que transitar también a la formación de ciudadanos y de gestores culturales. Desde el punto de vista del desafío pedagógico, desde la pedagogía racionalista académica, hay que incorporar nociones de una pedagogía conectivista y de coasociación. Aquí hay dos autores, Siemens y Prensky, que nos ayudan mucho, los pueden leer. Y esto se vincula con lo que la UNESCO ha declarado, que son las necesidades del siglo XXI en educación, los principios pedagógicos para el siglo XXI y las habilidades para el siglo XXI. Autonomía en el aprendizaje, sentido de lo que se aprende, capacidad de reflexión, colaboración situada y distribuida, comunicación efectiva, metacognición. Hay que emprender acciones pedagógicas que permitan que los alumnos tomen conciencia metacognitiva. ¿Qué, cómo, para qué se aprende? Dar cuenta de la pedagogía emergente que surge en los propios estudiantes, fomentar la creatividad, la innovación, el emprendimiento. Y el uso de la tecnología como apoyo al aprendizaje, nada más. No están sustituyendo nada. Entonces requerimos de un diseño, de un paradigma educativo mixto, que combine la pedagogía tradicional. Nadie niega el sentido de la escuela. Nadie está diciendo que no hay que socializar, que hay que estar en la naturaleza también, que hay que ir a los museos, que los alumnos tienen que vincularse y jugar, por supuesto. Pero también tenemos que ser capaces de incorporar nuevas formas, nuevas estrategias. El coaching, la colaboración, la multimedia, el aprendizaje basado en juego, los recursos didácticos digitales, vincular el currículum situado con el currículum distribuido. ¿Cuántos profesores en otras latitudes del mundo están aprendiendo lo mismo que nosotros, con nuestros estudiantes? ¿Y por qué no nos podemos vincular con ellos? Si las tecnologías permiten hacerlo. Basta una sesión Zoom o Meeting, la que quieran, para decir, oye, ¿qué están aprendiendo? ¿Qué recursos están usando? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Por qué tenemos que seguir situados en el aula tradicional? Vinculémonos con el currículum distribuido, no como excluyente, sino que como complemento. Y esto implica desafíos metodológicos. Del aprendizaje basado en contenido, en competencias y logro, hay que pasar a ese aprendizaje basado en habilidades para el siglo XXI. Pensamiento crítico, creatividad, innovación, comprensión e interacción intercultural, lo que decía antes, alfabetización informacional y digital, desarrollo de habilidades de comunicación, el fomento de la motivación y el aprendizaje independiente, autonomía, autorregulación, el aprendizaje basado en problemas y proyectos, el liderazgo, el trabajo en equipo, la participación activa de los estudiantes. Todo esto es válido desde los niños. Se trata de abrir los espacios. En los niños, en el nivel preescolar, usted abre los espacios y ejerce su libertad. El tema es que después le restringimos la libertad. Si hay libertad de pensamiento y libertad de acción, los alumnos se integran, se adaptan, transfieren sus aprendizajes. En el fondo, hay que desarrollar habilidades para la vida: flexibilidad, adaptabilidad, iniciativa, autogobierno, relación social. Esto es fácil decirlo, uno lo declara teóricamente. La pregunta es cuánto de esto estamos haciendo efectivamente para construir una educación distinta a la que estamos acostumbrados. Hay un desafío didáctico. Desde la didáctica a la enseñanza focalizada en lo que hacen los profesores, hay que ir hacia una didáctica que permita la construcción colaborativa de la didáctica,
basada en la autonomía y la autorregulación de los aprendizajes. Debemos focalizar la didáctica en el aprendizaje, no en lo que hace el profesor. La coasociación, que vincula la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget con la teoría de reconstrucción social del conocimiento de Vygotsky, propende a esto, a una construcción de ambiente y recursos junto con los estudiantes, por los estudiantes trabajando solo en grupos, que hagan sus propias hipótesis, que busquen las respuestas, que problematicen, y que el profesor haga preguntas sobre esas cosas, que valoren juntos, examinen el contexto, el rigor y la calidad de lo que hacen junto con el profesor, no a partir de lo que el profesor le impone. Entonces los profesores se vinculan en función de las dinámicas de los estudiantes, no al revés. Y los estudiantes trabajan en busca de sus propias respuestas. Entonces hay que combinar inteligentemente lo formal, lo informal, el aula a distancia con el aula presencial, lo intra y lo extrainstitucional. En conclusión, un aprendizaje mixto. Finalmente, el desafío evaluativo. Debemos transitar desde una evaluación centrada en las calificaciones y en la estandarización. Uno de los dramas de la evaluación en educación es que evaluamos de manera uniforme donde hay diversidad. Tenemos que buscar una evaluación centrada en los procesos de aprendizaje, una evaluación de procesos, de problemas, de proyectos, una evaluación auténtica, una coevaluación con los estudiantes, que los estudiantes se aprendan a autoevaluar y a coevaluar. Al principio, sin duda, se distorsionan cuando no están acostumbrados, porque no están acostumbrados a ejercer su libertad. Y pueden tender a la autoflagelación evaluativa o a la autovaloración, digamos, a la sobrevaloración. Pero si abrimos los espacios, los estudiantes después se sinceran consigo mismos y descubren el valor. Entonces, las tecnologías también ayudan. Las plataformas permiten también hacer seguimiento de desempeño, las redes sociales también. El tema es cómo combinamos el, el, las modalidades de evaluación. Para terminar, desafíos estratégicos para una educación disruptiva. Deberíamos transitar desde la fragmentación del conocimiento a la integración de los saberes, a una comprensión compleja de la realidad, desde el oportunismo tecnológico a la habitación de los espacios creados por el hombre artificiales, una ética de los contenidos, de los usos y de los fines, desde un aprendizaje dependiente a un aprendizaje autónomo, divergente y creativo, desde un currículum racionalista situado a un currículum cibernético distribuido que complemente el anterior. Desde un contexto de irrupción tecnológica, tenemos que repensarnos, no tenemos alternativa. Nuevos paradigmas educativos para un nuevo tipo de humanidad, un nuevo tipo de sociedad y un nuevo tipo de cultura. Les doy mi excusa por lo rápido. Hay una serie de artículos que tenemos publicados con el equipo de académicas y académicos con los cuales trabajamos. Están manuales disponibles, modelos de referencia, capítulos de libros y de libros que podemos poner a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Será hasta otra ocasión.